¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, soy Donald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas de la actualidad, temas que nos compete a la sociedad. Y el día de hoy no es la excepción, nos acompaña Víctor Hugo Erazo, con quien vamos a conversar algo que nos está pasando en esta sociedad. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Roland, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por darte el tiempo de venirnos a conversar a este programa Diálogo Abierto, como su nombre lo dice, y hablar de distintos temas que prácticamente nos atañe a la sociedad. Para iniciar, para que la gente conozca y por qué puedes dar estos criterios, quisiéramos conocer un poquito de quién es Víctor Hugo Erazo. Víctor Hugo Erazo principalmente es un escritor, tengo publicado 10 libros, entre poesía, ensayos, cuentos y novela. También soy un activista político, soy el fundador del partido político Movimiento de Acuerdo Nacional Maná. ¿O cómo acerca el micrófono? Ahí. Del Movimiento Político Nacional Maná, un partido político que tuvo vida jurídica, pero que hoy nuevamente estamos en proceso de recolección de firmas para volver a existir. Así que hacemos algún protagonismo social. Dicen que el ser humano es político por definición, o sea, que hacemos política porque ya nos toca, o sea, la hacemos diariamente y es parte de nuestros genes. ¿Estás de acuerdo en eso? A ver, la política muchas veces se confunde y se cree que lo político solo es la gente militante de un partido político. Y eso no es así, o sea, los actos políticos, somos seres sociales y somos seres políticos, porque estamos en convivencia mutua entre todos nosotros, los que creamos la sociedad civil. Y la sociedad civil se organiza también a través de la organización política. Por lo tanto, el principal deber de cada ciudadano, en este caso ecuatoriano, sería intervenir activamente en las decisiones políticas, porque todo es decisión política. La subida de impuestos, la publicación de leyes, la abolición de las leyes, y todo nos afecta a nosotros por decisiones políticas. Existe el acuerdo nacional. En el acuerdo nacional es donde nosotros nos cohibimos de cosas para que el Estado nos ayude en ciertas cosas. En teoría se llama así. Hoy la juventud no tiene idea de qué es un acuerdo nacional y por ende vivimos en un tema, en una nube flotante en donde pensamos que todo lo que nosotros queremos es lo que vale la pena y no lo que los demás piensen. ¿Qué piensas acerca de lo que estamos viviendo en la actualidad? Bueno, se está dando una sociedad bastante egoísta y lo que tú acabas de decir es la verdad. Mucha juventud, sobre todo menores de 40 años, creen que la vida se termina con ellos y empieza con ellos. Y no es así, pues, porque todos pertenecemos a un conglomerado social, a un conglomerado humano. Por lo tanto, tenemos que tener una voluntad y una decisión política. Caso contrario, siempre seguirán gobernando no los mejores, sino los más o menos o los peores. Porque lamentablemente no nos involucramos, y sobre todo la juventud actual no se involucra en el quehacer político. Piensan que todo está en las redes sociales y que desde ahí pueden transformar el mundo, cuando no es así. El mundo se transforma a través de la praxis, a través de los hechos, a través del trabajo que hacemos nosotros por esa transformación. No nos olvidemos que lo virtual es importante, pero simplemente es lo que dice el nombre, virtual. No es algo real, de algo material. Y la vida es muy diferente a lo virtual. La vida es económica, es social, es política, es cultural, y a esas transformaciones debemos llegar. Por lo tanto, nos debemos involucrar más en el quehacer de la sociedad y en el quehacer político. La sociedad hoy se ha tecnificado.
Vemos que todo está al alcance de un clic, tenemos la información en la mano, pero ya no tenemos esa cultura de aprender, memorizar, reflexionar. Simplemente quieres saber dónde está China y averiguas en el Google Maps. Quieres saber dónde puedes comer y ves en el mapa. ¿Quieres saber cuál es el punto más cercano? Ves en el teléfono. Hay congestión en donde nomás hay congestión o donde no hay con los policías y está en el teléfono. Tenemos una sociedad tan facilista en donde vemos que la gente quiere hacer lo mismo en cosas que no se pueden reemplazar. Es decir, en el pensar, es decir, en el actuar, es decir, en el limpiar las heces de los perros, velar por las demás personas, trabajar conjuntamente para que mi barrio, mi calle esté segura. Quieren hacer eso, pero desde la comodidad de su casa, desde la comodidad de mi teléfono, sin necesidad de esforzarme o de sudar la gota a gota, como lo dirían antes. ¿Cómo hacemos que esto cambie? Porque lamentablemente esa es una actualidad y una vivencia clara de nuestras vidas. Claro, lo que deberíamos hacer es utilizar el avance tecnológico, utilizar la facilidad que nos da a la vida este avance tecnológico. Y porque así tenemos más tiempo. ¿Para qué tenemos más tiempo? Para desarrollar pensamiento, desarrollar razonamiento, es decir, para analizar las cosas como son. Mejor ese tiempo deberíamos ocuparlos, no solo esperanzados en que todo nos va a decir el celular y el internet, sino que ese tiempo lo hagamos como análisis profundo de la realidad, para poder mejorar la realidad que vivimos, para poderla transformar. Y no solo es la comodidad, como tú acabas de decir, del teclado, sino de involucrarnos con la sociedad que nos rodea, porque somos seres que estamos hechos para vivir en comunidad, para vivir en sociedad. De ahí viene, ese es lo principal del Estado, en donde el ser humano, el individuo como tal, deja de lado algunas libertades y le entrega al Estado esas libertades. ¿Para qué? Para que el Estado le proteja, para que el Estado le cuide y para que el Estado le dé oportunidades. Por lo tanto, aprovechando la tecnología, debemos involucrarnos más en el quehacer social y en el quehacer político de un Estado. Ese es el acuerdo nacional. Lamentable, el acuerdo de condiciones, de dejar de lado mi primero yo, segundo yo, por el bienestar común. Para mí es una situación muy preocupante porque lamentablemente la sociedad que tenemos hoy, o como lo han catalogado los niños de cristal, es lo que está decidiendo el futuro de nuestro futuro, y no solamente el de ellos, el de todos. ¿Crees que estamos criando hijos inútiles o hijos prepotentes que quieren con un grito hacer lo que ellos quieren? Yo pienso que lamentablemente, sobre todo los nacidos del año 2000 para acá, que ya tienen 25 años, se están volviendo una especie de una sociedad autista, socialmente. ¿Cómo autista? Que no tienen facilidad de comunicarse entre ellos personalmente y que todo lo hacen encerrados en una burbuja de las redes sociales. Incluso no pueden mantener un diálogo como manteníamos las generaciones anteriores, en donde los debates intelectuales eran interminables, en donde la sociedad se reunía para disfrutar a veces del ocio, se reunía para discutir, incluso se reunía para los actos religiosos. Entonces hoy cada uno ha creado su propio mundo, su propio mundo en donde está seguro dentro de ese pequeño mundo que se ha creado cada uno. Viven en una burbuja y eso deben salir de esa burbuja. Para eso está la educación, el sistema de educación, en donde utilice la tecnología que es muy buena para facilitar la vida, pero que les diga que no se acaba el mundo ni empieza donde acaba o empieza la tecnología, sino que el ser humano es algo más allá. El ser humano es un ser social por excelencia y no puede vivir apartado como ahora lamentablemente viven apartados muchas juventudes que van desde los 40 años para abajo. Y eso es triste,
porque no se involucran en la realidad nacional y esa realidad les está superando. Esperemos que algún rato tomen conciencia y que esa conciencia no llegue cuando sea demasiado tarde. Hoy lamentablemente mencionaste algo que es tan duro y difícil de verlo, ¿no? Muchos no queremos ver esa realidad. Tenemos niños o hijos que pasan encerrados en su cuarto. Antes nuestras madres nos gritaban para que ya entremos a la casa. Hoy literalmente les hablan para que ya salgan del cuarto, porque pasan encerrados en un cuarto, en una computadora, en donde prácticamente son antisociales, porque si le pones a hablar con una chica o una persona en cualquier lado, no lo pueden hacer, pero sí se pueden comunicar y hacer amigos por las redes sociales. O sea, es algo que, no sé cómo catalogarlo, en donde dejamos de comunicarnos con el vecino de al lado y prefiero llevarme con una persona que no tengo idea de quién es, no me conoce y que ya es más fácil conversar con ellos. Lamentablemente es así. Se han encerrado en su burbuja y han perdido la capacidad de comunicarse con los demás. Han perdido la capacidad del diálogo. Incluso han perdido la capacidad de conquistar al sexo contrario. Y todo lo hacen a través de las redes sociales, del WhatsApp, del montón de sistemas que existen. Todas las redes sociales. De todas las redes sociales. Como 73 redes sociales, las que conozco. Existen más. Claro, y entonces no tienen ni siquiera la facultad de conquista que es tan vital en todos los seres humanos. ¿Cuál es la red social que tú utilizas? Bueno, yo utilizo 5 o 6, que es el Instagram, el X, el Facebook, el WhatsApp y por ahí el Telegram. De ahí no creo que el YouTube, y de ahí no utilizo más. Es lo que creo que la mayoría utilizamos, o sea, los que nos quedamos, creo, porque me estaba dando cuenta algo que muchos ya nos quedamos en el tiempo, ya no estamos en el Snapchat, hay otro, me indicaron un poco de aplicaciones que yo ya no sé ni cómo funciona. Y bueno, con mucho respeto, no tengo tanta edad, no soy tan viejo, y ya no sé cómo funciona. Yo no me imagino a las personas como mis padres, mis abuelos, cómo van a manejar una red social, dónde se quedaron. Claro, es complicado, ¿no? Y sobre todo cuando no has estado en un ambiente algo público, te restringes más. Hay personas que ya tenemos nuestros años, pero hemos estado metidos en la actividad política, cultural, social, en donde un poco nos hemos actualizado en el manejo de algunas plataformas digitales. Pero como te digo, no ha pasado del YouTube, del Facebook, del X, del Instagram, y por ahí no creo que haya más, en el caso mío. Sí, pero, o sea, me refería a esto porque para nosotros también compaginábamos las dos, o sea, estábamos en la red social, pero al final del día teníamos una vida virtual diariamente, en la que salíamos a trabajar, conquistábamos una chica, conocíamos nuevos amigos, salíamos a joder, y al final del día teníamos una vida social. Claro, es que era así, era algo muy rico en el tema, incluso hacías deporte, paseabas con los amigos, y lo que tú dijiste hace un rato, las madres salían a decir, oh, ya me entran a la casa, ya está muy tarde, regresen. Y ahora lo que tú dijiste es verdad. O sea, hay que decirles, salgan a coger por lo menos el sol, porque se pasan agachados la cabeza de las 24 horas, aparte de lo que van a la escuela o al colegio, siquiera unas 15 horas agachados la cabeza después. No ven el mundo, no ven la realidad. Alguien escribió alguna vez un poemario que decía, álzame la vista que no te veo. Entonces hoy no alzan la mirada, pasan agachados en un teclado, y eso está haciendo del ser humano una especie de un ser autómata, una especie de un robot humanizado, y eso hay que cambiar. En los países desarrollados como Finlandia, Suecia y sobre todo los países nórdicos, últimamente prohibieron la utilización del celular en los colegios y escuelas, porque veían que la generación se estaba perdiendo. Y entonces debe ser política del Estado también eso. Por lo menos en el colegio, en las horas de clases, colegios, escuelas, prohibir el uso de celulares y que solo se dediquen a aprender lo que se dicta en clases. Y después tendrán el momento de investigar, pero tenemos nuevamente que llevar las investigaciones no al simple coger libros
electrónicos y consultar, sino a la consulta de libros materiales. O sea, que las bibliotecas nuevamente se vuelvan a llenar en las escuelas, colegios, planteles, incentivar el gusto nuevamente por la lectura, porque caso contrario, estamos dejando crecer generaciones que tristemente ya no van a tener identidad humana, van a tener una identidad autómata de verdaderos robots. Tenemos seres humanos que no leen un libro en un año. El último censo que estábamos realizando decía que el ecuatoriano promedio lee menos de un libro al año. Eso es verdad, es bien preocupante. Cuando yo asistí a la Feria del Libro en Argentina, hubo un estudio en el Ecuador en donde solo el 1% de ecuatorianos leía. Cuando yo di ese dato en Argentina se quedaron sorprendidos, porque Argentina es uno de los países que más lee en Latinoamérica y que tiene igual tecnología avanzada, como un poco más que la que tenemos nosotros, pero siguen leyendo. En Europa, con toda la tecnología, la gente lee, devora libros. Sí. Yo recuerdo una anécdota cuando... Es cultura general. En Europa se escucha mucho las bibliotecas de las casas, de las familias. Aquí no vemos, ya no vemos en los hogares las bibliotecas. O sea, son las familias antiguas tienen todavía las bibliotecas. Claro. Pues ya no vemos eso. Y es tan absurdo que la gente se ha metido en la cabeza, porque esa es la falsa información, en que dicen, no, los libros ya no son necesarios. ¿Para qué? Si todo tengo en el Google, tengo en mi Internet, ¿ya para qué libros? Cuando no es así. Eso es un pensamiento subdesarrollado de un tercer mundo. En Europa se editan millones de libros cada año. La gente en el metro va leyendo, en vez de estar con el celular agachado a la cabeza, va leyendo durante todos los viajes. A mí me pasó una anécdota personal. Cuando yo escribí un libro, Emigrar o Perecer, que hablaba sobre el problema de las migraciones, en Madrid, aquí en el Ecuador, yo tuve un pedido de 1000 ejemplares, que no se vendieron ni en 3 años, 1000 ejemplares. En Madrid me pidieron 20,000 ejemplares de golpe, cosa que era una locura para mí pensar que me pidieron 20,000, porque la gente lee, devora libros. De igual manera en Norteamérica, en Estados Unidos, la gente devora libros, pero aquí creemos, es un poco lo que pensábamos cuando no conocíamos la realidad, que Guayaquil estaba lleno de los que salían, los habitantes que salían en los programas de Crónica Roja, vestidos con un short, con la camiseta del Barcelona, del PRE, con chancletas. Y eso creíamos que era la sociedad guayaquileña. Cuando la sociedad guayaquileña es muy diferente, pues hasta el tema cultural ya le está superando a la ciudad de Quito. Creemos que en el extranjero, lamentablemente, tenemos la imagen del migrante que tiene que trabajar todo el día, que tiene que andar un poco mal vestido. Creemos que eso es Estados Unidos o Europa, cuando la realidad es otra, es totalmente ajena a lo que estamos pensando. Entonces debemos volver los ojos al libro, debemos volver a leer, debemos tener conocimiento y debemos desarrollar el razonamiento para crear pensamiento. Hablamos de la actualidad que vivimos. Esto se vincula a un tema político-social. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde avanzamos? Estamos en camino de unas elecciones que posiblemente gane la izquierda o la derecha, y en muchos casos vemos que ninguna es la mejor opción. Lamentablemente estamos en dos opciones que la mayoría de ecuatorianos no quisiera elegir, pero como así es la democracia, uno de los dos tiene que ganar. Entonces tenemos que apostarle a un gobierno que sea de unidad nacional, a un gobierno en donde se cierren las heridas que se abrieron y se vuelvan a cicatrizar, a un gobierno que tenga políticas de Estado, no políticas del grupo de poder, sino políticas de Estado, sobre todo en el tema educación, en el tema cultural, que eso es muy importante. Por ejemplo, de la antigua Roma, no nos acordamos, pues
de que Roma fue un pueblo guerrero, de que fue un pueblo extraordinario. Nos acordamos de la cultura que nos legó, del derecho que nos legó. De Grecia no nos acordamos de que también fue otro pueblo guerrero, nos acordamos de la filosofía que nos legó Grecia. Entonces, el ámbito cultural, el legado artístico es lo que queda en el tiempo y se eterniza. Y ese legado tenemos que hacerlo también nosotros, para que se acuerden de nuestra nación con el paso de los siglos. Porque la historia de las naciones no es de 10 años, de 20 años, es de siglos, de miles de años. Entonces tenemos que apuntar hacia allá y solicitar al nuevo gobierno que tengan política de Estado de largo aliento. No podemos tener políticas de Estado cada 4 años, o como está pasando ahora, cada 2 años. Lo que pasó con Lasso y ahora que está pasando con Noboa. Hay que dar un cambio, hay que apostarle a algo nuevo, porque ya sabemos cómo actúa el actual gobierno, hay que apostarle a algo nuevo. Y apostemos a una unidad nacional. Cuando te hablaba del tema de actualidad, vemos que tenemos un populismo, en el populismo de organizaciones, podría decirse, de alguna persona que pertenece a alguna organización y que busca encaminar su seguridad, salud, desde un punto de vista. Y tenemos el otro punto, el populismo, en donde vemos a la sociedad que, sin menospreciar a la gente, no le importa nada, que quiere el entretenimiento, que quiere el show, que quiere el facilismo, pero no vemos las propuestas de ninguno de los dos lados. Y lo único que vimos es populismo por acá, populismo por acá. Los dos vistos desde un punto de vista. Y la sociedad seguirá escogiendo el populismo. Definitivamente es así. Entonces no estamos enterados de los planes de gobierno de los candidatos y sobre todo en estas finales que son de 2. Deberíamos pero saber exactamente qué es lo que propone el uno y qué es lo que propone el otro. Por ejemplo, ahí debería entrar el famoso Consejo Nacional Electoral. Ahora ya no pueden decir, ya no, es que no podemos publicitar tanto los programas de gobierno porque no tenemos para hacer cuadernillos para imprimir y regalar a la gente. Ahora es mucho más fácil. La mayoría de ecuatorianos, yo creo que un 95%, tiene celulares. La mayoría de ecuatorianos tiene acceso al internet, sea por planes, sea por prepago, sea por wifi. Tiene acceso. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral no coge y envía indiscriminadamente a los celulares los planes de gobierno, son por lo menos de los 2 finalistas? Así como nos envían eso de gana todo, acierta, ahí te mandan un poco de cosas por mensaje normal. Claro, entonces como abundan los mensajes en redes sociales y que te lleguen al celular sin querer, ¿por qué el CNE no hace ese trabajo? Pues, y por lo menos informa a la ciudadanía, porque por último, si es que mismo algún rato por curiosidad abres tu WhatsApp y ya encuentras alguna información y dices, esto ha estado proponiendo el fulanito y esto ha estado proponiendo la fulanita. Ve, interesante me parece o no me parece. Hablemos de las propuestas. ¿Cuáles son las propuestas que se ha escuchado de parte de la lista azul o la Liga Azul que le llaman? Bueno, de parte de ellos yo he escuchado en forma directa que van a ser un gobierno de unidad nacional, que lo que quieren es cerrar las heridas del pasado, que lo que quieren es una reconciliación nacional, que lo que quieren es no ir al extractivismo en la minería de manera irracional, sino un extractivismo racionalizado, que quieren la no contaminación de los ríos, porque contaminan el agua, y sin el agua ninguno de nosotros vamos a poder vivir, que desean un mayor desarrollo en el tema interno del país a través de una agroindustria. Es lo que yo he escuchado, que desean que el seguro social y los hospitales públicos tengan una atención favorable al enfermo, que no le tengan pero por poco denigrado y que el enfermo esté golpeando la puerta meses para conseguir una cita. Yo creo que están ofreciendo algo a través de un consenso nacional, porque se están uniendo varias organizaciones, tanto políticas como sociales como culturales.
Por el otro lado, del señor Noboa, La Liga Violeta. la Liga Violeta. Sí, a ver, vamos. Por el lado del señor Noboa, yo no he visto de que está convocando a una unidad nacional. Siguen los pequeños grupos de poder rodeándole a él y con la esperanza de ganar, nuevamente llamando a votar a favor de él al voto anticorreísta. Es que el Ecuador no es ni correísmo ni anticorreísmo, el Ecuador es mucho más. Yo no sé por qué nos encerramos entre correísmos y anticorreísmos. Pero está fragmentado en eso, o sea, nos enseñaron el odio de que el odio a Correa, o sea, es correísta o eres anticorreísta. Claro, por eso tenemos que superarlo, por el bien del Ecuador. Aquí no solo hay correístas y anticorreístas, habemos gente de diferentes vertientes, que no tenemos nada que ver ni con Correa, ni tenemos nada que ver en contra de Correa. Entonces el Ecuador es mucho más, el Estado es mucho más. Y yo las propuestas del señor Noboa no las veo ninguna factible, porque ya tuvo 1 año y medio para demostrarlo en la práctica lo que planteaba y no lo ha hecho. Y ahora está más populista que mandado a hacer, regalando bonos a todo el mundo antes de las elecciones. $500 a los militares, 500 a los policías, 500 a no sé cuáles, 1000 a no sé cuánto. O sea, una feria de la alegría que no es dable. O sea, ¿por qué no lo hizo antes? Y lo hace ahora faltando 10 días para que termine la campaña política. La pregunta es, ¿de dónde sale el dinero para esos bonos que les regalan? Sale de las arcas del Estado, pero que no lo va a cumplir, porque el Estado ecuatoriano no tiene dinero. Y solo la gente ingenua le puede creer que va a cumplir. ¿De dónde va a sacar? Es como un padre de familia. Bueno, hay pagos que ya se han hecho a los estudiantes. Se han hecho a muchos estudiantes universitarios, se han realizado pagos. Y estaba conversando con algunos, alrededor de 2.000 estudiantes ya recibieron sus pagos. Ahora no sabemos hasta cuándo les seguirán pagando. Claro, como tú dices, son 2.000 estudiantes, pero él está ofreciendo a 50.000 militares, a 50.000 policías, le está ofreciendo a un montón de artesanos $1.000. ¿De dónde va a salir? O sea, es una ingenuidad, es como que un padre de familia gana el básico, suponiendo que gana $500, ya, que gana un poquito más del básico, y le ofrece al hijo y le dice, yo te voy a mandar a que estudies en la San Francisco, o en una universidad particular, en la Universidad Católica, en la UDRA, en donde las pensiones son altas. $600 en adelante. Claro, va a costarle más que el sueldo que él recibe. Entonces sería un padre que le miente a los hijos. Igual manera, aquí es un Estado que no tiene dinero y que diga, no te preocupes, yo te voy a regalar porque tengo un montón de dinero. No están mintiendo. ¿La sociedad ecuatoriana quiere que le mientan o quiere que le digan la verdad? Porque he visto muchos casos que les dicen la verdad y no quieren escuchar, pero quieren ilusionarse o engañarse creyendo que van a conseguir algo mejor. Claro, es que esa es la esperanza que tiene el común y corriente de los ciudadanos. En vez de que no les gusta escuchar la verdad, sino que le engañen y que le digan, no, tranquilo, mañana va a ser mejor, cuando sabemos que mañana va a ser peor si continuamos con la misma política. Entonces aquí hay que sincerarse y decir, a ver, un Estado se maneja a través del tema económico, porque es como cualquier hogar, un hogar se maneja a través del tema económico. Si es que no hay el tema económico controlado, hay problemas en el hogar, porque le exigen para alimentos, para pensiones, para medicamentos, para ropa, y si no tienes, vienen los problemas internos en el hogar. Entonces un Estado es lo mismo. Si es que no tiene dinero, hay los problemas sociales. Entonces, pero la mayoría, o ojalá que no sea la mayoría, prefiere vivir engañado a aceptar la realidad. Es como que si te dicen, oye, tu marido te está metiendo cachos, y la mujer dice, no creo que sea verdad, es mentira lo que están diciendo. Entonces no vale seguir engañados. Pongamos y aceptemos la realidad por más que nos duela. Vivamos dentro de la verdad por más que nos duela. Y el Ecuador es un país, un Estado que se nos está yendo de las manos. Se está yendo del control. Los grupos delincuenciales están controlando el Estado. Hay falta de empleo, hay falta de seguridad, hay falta de medicamentos, hay falta de todo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperanzados en mentiras? Todos unámonos,
todos hagamos un nuevo Estado, porque este no es trabajo solo del que llega a la presidencia de la República, es trabajo de todos los que habitamos el Ecuador. Ya apoderémonos del Estado, digamos el Estado soy yo, y cada uno si dice el Estado soy yo, vamos a tener mejores frutos y vamos a desarrollar nuestro país, porque nos vamos a comprometer y nos va a doler la patria. A eso tenemos que llegar. Por eso es necesario un cambio de timón en la política pública y conformar primero un gobierno de concertación nacional, un acuerdo nacional, una unidad nacional, olvidarse de los odios, de los rencores y volver a ser hermanos. Y eso yo creo que es un proyecto que definitivamente lo está publicitando la candidata Luisa González. No le veo yo por otro lado. Hoy vemos que muchas personas de la derecha, la semana anterior encontramos con el doctor Tinillos, que participó mucho en algunos temas de izquierda y más de derecha. También vemos que están apoyando ya el tema de la izquierda. Vemos que muchas organizaciones de derecha se están sumando a la izquierda, aunque también vemos por ahí algunos disidentes de izquierda que no les dieron los espacios y ahora están armando sus propios movimientos y están optando por el voto nulo. Es el caso de Unidad Popular, que dijo, como no tengo negociación acá y no tengo parte acá, me voy por el voto nulo. Y vemos disidentes de Revolución Ciudadana que están ya armando el voto nulo y están armando su propio movimiento porque no tienen espacio dentro de este tema. Entonces, ¿qué nos espera así cuando vemos gente disidente? Bueno, lo que pasa es que están defendiendo sus pequeñas parcelas de poder, sus pequeñas parcelas su metro cuadrado de comodidad, y eso debemos hacer. Ya es un momento de tomar una decisión que no sea tan egoísta, que piense en la mayoría del país, que piense en el Estado como tal. Y allá tenemos que hacer un gobierno de unidad nacional. Y nuevamente repito, yo he escuchado a la única que propone un gobierno de unidad nacional es Luisa González. Al señor Novoa no le he escuchado que diga, vamos a conformar un gobierno de unidad nacional. Mejor se va más a los extremos. Va a visitar al señor Trump para ver si el señor Trump le endosa votos. ¿Cómo le puede endosar votos el señor Trump? Si está votando miles de ecuatorianos de Estados Unidos y les manda como que fuesen delincuentes al Ecuador. Y esas personas que ayudaban mandando sus recursos a familias empobrecidas, porque la migración no es que responde pues, a la gente de la clase media para arriba, la migración responde a la gente de clase media para abajo, responde a una marginalidad social, una marginalidad cultural, una marginalidad económica. A eso responden las migraciones. Y que le envíe el migrante que se va por el Darién o que se va por la frontera a como dé lugar, que le envíe $100, $200 a una familia empobrecida que dejó aquí, es una tremenda ayuda. Pero que esos $100 ya no le envíe porque le regresaron a la persona nuevamente al Ecuador, es más triste porque se vuelven más pobres porque hay otra boca más que alimentar. La sociedad ecuatoriana, ¿hacia dónde ves los objetivos? ¿Cómo lo ves políticamente? ¿Estamos subiendo o estamos cayendo? No, pero la sociedad ecuatoriana cada vez va bajándose más, porque no hay lo que te dije hace rato, o sea, no es que no nos empoderamos, sino no nos apoderamos del Estado, no nos apoderamos de lo que no les interesa. Lo que pasa es que no les interesa porque pasan desinformados, porque no hacen un acto de reflexión, porque no dicen, este problema que le afecta a mi vecino también me va a afectar a mí. No es que yo me encierro en mi casa y me importa un pito que al vecino de al lado le entren a robar, le entren a matar, le entren a secuestrar. No, tenemos que nuevamente volver a ser una sociedad en donde nos conozcamos entre nosotros. Es difícil comprender que en un condominio, en un edificio, no se conocen los que viven en los departamentos, ni siquiera sabes quiénes son. Sí, lo que pasa en la mayoría de barrios. En la mayoría. En los barrios pasa normalmente eso, o sea, el que compró un terreno hace su casa y no me importa que viva al lado, aunque yo tenga mi vehículo, mi bienestar y mis necesidades y mi dinero para yo salirme a joder cuando yo quiera, no me importa el de al lado. ¿Qué pasa también es la delincuencia? Porque no hay unión. Pero ¿cómo cambiamos esa mentalidad? Porque si seguimos fabricando o haciendo lo mismo, esperando distintos resultados, es un sinónimo de locura.
Y la gente sigue esperando lo mismo. O sea, quiere decir que la gente está loca. Claro, es que ya fracasan unos actos y siguen practicando los mismos actos que ya fracasaron. Entonces tenemos que cambiar, pues la vida nos está diciendo cambie. De la curva, no se vaya por ahí porque está la curva muy cerrada, camine un poco más recto, váyase por la carretera que está más recta. Entonces tenemos que dejar de lado el egoísmo social que nos está matando a todos como ecuatorianos. Y ese egoísmo social se ha acrecentado más con la famosa división del odio. Ya no es hora de que nos sigamos odiando entre ecuatorianos, ya es hora de que nos reconciliemos, ya es hora de que no empecemos a decir, es que el uno es así, el otro es asado, por lo tanto yo lo odio a ese, y a veces sin ninguna razón de ser, sin ningún motivo, solo porque nos dijeron que hay que odiar. Solo porque dijeron que es así. Nos comentaron, porque claro, muchos no lo vimos. Claro, porque nos dicen, ¿por qué le odias a tal persona? Es que me dijeron que hizo tal cosa, tal otra cosa. Entonces ya no, pues, o sea, nosotros cada uno tenemos también nuestro razonamiento. Y yo creo que esta es la oportunidad histórica de dar un viraje, de cambiar, pero de que la sociedad civil no simplemente vaya a las urnas y le dé el voto al fulano o al sultán y se olvida de dar el voto y ya que haga lo que él quiera. Necesitamos en las unidades educativas escuelas de formación política. Elemental, pues. Desde el primer grado debería darse instrucción política, porque eso es lo que engloba toda nuestra vida. Toda nuestra vida engloba los procesos políticos, porque toda decisión de un Estado está dentro del quehacer político. No hay nada fuera del Estado que no sea político, absolutamente nada. La política, el arte de llegar a acuerdos. Hoy vemos que la gente no tiene esa capacidad de llegar a acuerdos. Vemos que si no concuerda se caen a puñetes, si no ya se van a las manos. O sea, no tienen esa capacidad de decir, lleguemos a los acuerdos como personas razonables, pensantes, con criterios formados, y no necesitan llegarse a las manos. Pero la política antigua nos enseñó que hay que llegarse a las manos. Sí, fue eso, pero tenemos ya que superar esa etapa. Porque ser humano es superación. Yo, en un discurso que le escuché a esta señora Luisa González, hablaba de la evolución de la revolución, que me parecía interesante, para analizarlo filosóficamente, ¿no? La evolución de la revolución. Entonces, yo creo que eso es bueno, porque si es que el Ecuador triunfa, todos los ecuatorianos triunfamos. Si el Ecuador fracasa, todos fracasamos, así de simple. Miren ahora qué es lo que pasa en las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades. La gente anda con miedo, vive con temor, vive con pánico. Los negocios se cierran a horas tempranas. Las oficinas se cierran lo más pronto que puedan. Y la gente corre a sus casas porque ahí es la única parte en que se siente segura. Y ni siquiera ahí, porque también dentro de las casas hay secuestros, hay asaltos, hay extorsiones. Entonces, no podemos seguir en este ritmo. Tenemos que llegar a un acuerdo nacional, a una conciliación nacional, a una unidad nacional. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos va acabando. ¿Cuáles serían los pasos que, como ciudadanos, debemos seguir? ¿Por qué debe haber algún organigrama, algún proceso, algo? Lamentablemente, aquí todos lanzan ideas. Te lo digo, lanzan, porque aquí lanzan las leyes como algo que se me ocurrió, pero sin un proceso, sin un reglamento, sin una normativa. Y ya, así son las leyes aquí, hasta sin presupuesto. Y dicen, aquí está, y el mejor caso que tenemos, la ley de la ATM, que hasta el día de hoy no tiene un reglamento. Entonces, cuando tenemos leyes así, hacemos que la gente replique y haga lo mismo. Lancemos ideas y todos tenemos la cura del cáncer, pero nadie quiere hacerme caso. Y se sienten victimizados porque yo soy el que sé hacer las cosas, pero nadie me para bola. Claro, porque no hay un consenso, no se llama para que la gente se ponga de acuerdo para sacar leyes. Las leyes y las decisiones políticas en el Ecuador, lamentablemente, se dan como fórmulas mágicas para solucionar los conflictos y los problemas, cuando no han tenido el proceso de desarrollo histórico que deben tener, cuando no han sido consultadas con la sociedad civil, porque es a la sociedad civil
la que debe ejecutar las leyes. Pues. No es algo abstracto. Una vez que la ley ya está escrita, deja de ser abstracta y pasa a materializarse. Pero si no tenemos acuerdos, si no tenemos consensos, son cosas sacadas de los cabellos y como algo hecho al apuro para tapar cualquier desajuste, cualquier hueco, y no tienen una base real de dónde emanaron dichas leyes o dichas decisiones. La sociedad está caotizada entre un tema de quiero el futuro o quiero el populismo o simplemente no me importa nada y como estoy bien. El otro día escuchaba jóvenes que quieren salvar el mundo, pero no tienen trabajo, no han tenido una responsabilidad. Y hoy tenemos jóvenes que no han hecho lo que nosotros hemos hecho, trabajar y estudiar para ver lo difícil que es estudiar. Hoy no consiguen un cupo y se quejan de lo difícil. Pero no vemos la realidad en la que nosotros vivimos y cómo nos costó llegar a tener unos pocos centavos que mantengan nuestro hogar. Cuando vemos esta sociedad tan débil y que ya no tiene ánimos de luchar, ¿cuál es el mensaje que tú le dirías para que cambiemos el modelo de pensar? Bueno, les diría que reflexionen por un momento y que se sientan valiosos, que no se sientan tan débiles, que se sientan fuertes, que lo que tengan que hacer lo hagan, que no tengan barreras para superarse, que digan, yo tengo libertad para actuar, no puedo dejarme derrotar fácilmente, voy a luchar, voy a salir adelante, tengo la capacidad de hacerlo. Y en ese momento, esos jóvenes que se sienten deprimidos van a ver como el mundo sí cambia, porque también el cambio no solo es de afuera, el cambio tiene que ser interno. El cambio tiene que decir, yo puedo aportar, no solo quejarme, sino yo puedo aportar con una idea, con un pensamiento, con una actividad. Voy a hacerlo, porque la patria me necesita y yo soy parte vital de ese estado al que llamamos Ecuador. Muchas gracias, Víctor Hugo Erazo. El día de hoy nos acompañó para hacer este análisis en el torno de la actualidad, la política y lo que estamos viviendo, para autocriticarnos, convencernos y ver también cuáles son nuestras fallas y deficiencias y en base a eso mejorar. De ustedes depende qué es lo que hacemos para mejorar, cómo cambiamos nuestra historia y cómo hacemos que el futuro en el que vamos a caer no sea en el que tengamos que vivir. Para despedirnos, Víctor Hugo, cuéntanos, ¿dónde encuentran tus obras literarias? ¿Dónde pueden encontrar o saber más de ti? Sé que estás también vinculado en el mundo de la política, perteneces al movimiento Maná. ¿Cómo va ese proceso y cómo haría la gente, las personas, para vincularse a este proceso, si quieren ser parte de algo nuevo y diferente? Bueno, a mí me encuentran como Víctor Hugo Erazo. En Google, en las redes sociales del X, del Facebook, del Instagram, del TikTok. Y hemos unificado varias organizaciones. Y hoy hemos formado la Alianza Nacional por el Rescate del Ecuador. Porque ya es hora de involucrar a la mayoría. Porque no podemos dejar que nuestra patria siga cuesta abajo. Vamos a superar los odios, los estancamientos, las rencillas entre ecuatorianos. Y lo que me preguntabas de la parte intelectual, en Google, en la biblioteca Google, están algunos libros míos colgados. Recién nomás salió una antología poética que se editó en la Ciudad de México y me tuvieron la amabilidad de invitarme a participar con uno de mis poemas. Participé con 3 poemas y está a la venta en el Amazon. Es 24 horas de poesía, Tamaulipas, y pueden escribirme si desean, y participar del tema intelectual, tema político, y no olvidarnos que el Estado somos cada uno de nosotros. El Estado no es el señor que llega a la presidencia y se cree dueño, los señores que llegan al legislativo y se creen dueños. No, el Estado somos nosotros. Nosotros somos los mandantes. Ellos son nuestros empleados, nuestros servidores. No son nuestros patrones. Al contrario,
El pueblo ecuatoriano, el ciudadano ecuatoriano es el patrón de los presidentes de la República, de los alcaldes, de los prefectos y de los legisladores. Métase en eso en la cabeza y saquemos adelante nuestro país. Muchas gracias. El día de hoy nos acompañó Víctor Hugo Erazo, con quien debatimos y conversamos algunos temas. Esto es política, el arte de llegar a acuerdos. Soy Ronald Fernández y nos vemos en una próxima. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y locura, fulminante preciosura que deslumbra.